¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a Papingo Producciones. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que es la educación y los cambios que han habido en ella. Cierto es que hoy en día muchas personas se alarman por ciertos cambios que se están generando en la educación. Yo no diría cambios, yo diría complementación en la educación. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo no es algo nuevo. Sencillamente se está complementando un sistema de educación que en otros lados ya ha estado establecido. Pero bueno, vamos a la materia. A lo largo del tiempo, la educación ha surgido muchos cambios, y especialmente en nuestro país. En un principio, la educación era específicamente en una tablita, en donde el estudiante llegaba a la escuela y con una tiza, había una ticita de barra, y con esa se escribía en la tabla. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no teníamos nosotros la facilidad, en este caso, de el cuaderno, el libro, entre otras cosas. Entonces la educación se la hizo a través de una tabla, como fue al principio. Pero el tiempo pasó y la tablita se quedó para el olvido. Hoy sencillamente le recordamos como un espacio de la historia. En ese tiempo solo se permitía, sobre todo en nuestro país, solo se permitía estudiar a los varones, y esto sencillamente hasta tercer grado. No va más. A las mujeres no se le daba importancia. Para las mujeres no existía la educación. Sencillamente solamente a los varoncitos y hasta tercer grado. El tiempo pasó y llegamos nosotros a la era del cuaderno. Con la era del cuaderno empezaron también a mejorar algunos cambios. ¿Por qué? Con la era del cuaderno se obligaba ya a los niños que estudien por lo menos lo que era en este caso la primaria, y a las mujeres sencillamente con que aprendan a leer y escribir. Es decir, que con que lleguen a tercer grado era más que suficiente. Así era la discriminación como se manejaba en ese entonces, hasta el punto que algunos padres de familia no mandaban a las hijas a estudiar. ¿Decían, para qué? Si no sirven para nada, sencillamente que queden aquí en la casa. Era la mentalidad que tenían las personas en aquel entonces. Los tiempos han ido avanzando. Las mujeres, en la historia, las mujeres siempre han tenido una lucha continua, no solamente en la educación, sino también en otros ámbitos. Pero ahora, en el tema que estamos tratando, las mujeres siempre han sido discriminadas en cuanto a la educación se refiere. Y en la era del cuaderno, pues, sencillamente se les permitía hasta tercer grado, como dije anteriormente. Pero con el cuaderno llegó también la era del libro. Con la era del cuaderno y con la era, en este caso, del libro, también se complementó con lo que ustedes conocieron, la pizarra, esa tipe grandota que era de color verde, unas y otras de color negro. Con ese tipo de pizarra, donde el profesor con esas... con la tiza, esa barrita que había, con esa tiza, explicaba allí en cuanto a su materia, en cuanto a lo que él se quería dar a entender. Cuando teníamos el borrador, ese que era como una almohada pequeña, donde el niño más voluntarioso iba y borraba la pizarra, corriendo el riesgo de que toda esa pelusa, ese polvo que botaba la tiza le caía pues en sus vistas. El profesor, pues, con un poquito más de experiencia, decía, a ver, ¿quién quiere borrar la pizarra? Los niños voluntarios, yo profesor, y corría a borrar la pizarra. El profesor se hacía a un lado porque ya tenía experiencia de que ese polvo le iba a molestar sus vistas. Entonces mandaba, pues, en este caso, a los más inocentes para que se encarguen de borrar la pizarra. Allí pues tenemos la era del libro, y una pillareña pues muy famosa que hizo el libro escolar ecuatoriano, que recién ahora último nomás acaba de fallecer con 105 años de existencia,
pues los pillareños pues hicieron conocidos pues a nivel nacional a través de esta educadora que hizo pues el libro escolar ecuatoriano, que muchos pues de mis generaciones llegamos pues a conocer ese libro. Esto estuvo pues en vigencia pues por muchos años. Fue establecido pues la educación como decir, bueno, de aquí no hay más cambio, pero los cambios siempre han sido pues en este caso siguiendo su curso. Yo recuerdo que en el tiempo de Jaime Roldós Aguilera, como plataforma política, él puso la educación para todos, de que toda persona debía haber terminado por lo menos lo que es la educación primaria, porque había muchas personas que habían llegado solamente hasta segundo o tercer grado, a los cuales se les consideraba como analfabetos. Sí, entonces Jaime Roldós ya puso como una obligación de que todas las personas deben terminar la educación primaria, y los que estaban ya terminando, en este caso la secundaria o el bachillerato, se les obligaba a hacer la rural. ¿Y cómo era que hacían en este caso la rural? Y hacer la campaña de alfabetización a las partes rurales para que todas las personas aprendan por lo menos a leer y escribir. Porque la costumbre era firmar con la huella. Como no sabían leer y escribir, ponían la huella, habían perdido terrenos, cuadras, hacienda, todo, por no saber leer y escribir. Entonces, para evitar todos esos conflictos, Jaime Roldós Aguilera dijo, señores, la educación va para todos. Y en ese tiempo también ya las personas, bueno, llegaban como quiera a la primaria, pero ya se obligaba a que continúen lo que es en este caso la secundaria, que por lo menos avancen al ciclo básico, pero las personas no lo hacían como de cierta voluntad. Unos por situación económica, otros tal vez por costumbre. Lo cierto es que unos pocos terminaban lo que era la educación secundaria. Y el que llegaba a la secundaria decía, bueno, yo ya estoy realizado, ya de aquí es todo. A tal punto que los profesores sencillamente se les pedía como requisito haber terminado lo que es el bachillerato. Luego más adelante se obligó ya a seguir 2 años más de estudio como materia de especialización para ser en este caso profesores, que se establecieron los institutos como normalista, ¿sí? Me acuerdo que había acá en el sector de Pujilí también, en Pelileo, en Pujilí estaba el Belisario Quevedo, de lo que me recuerdo en cuanto a esta zona, donde se formaban en este caso a los educadores. Pero bueno, el tiempo ha ido su marcha, y ya también los profesores, viendo las dificultades que tenían con la pizarra tradicional, se asomó pues ahora la pizarra que es de tiza líquida. Esta pizarra pues tiza líquida ya con este tipo de borrador que muchos han de recordar, y con los marcadores. No ha estado mucho tiempo, pero bueno, ha servido pues bastante en cuanto a la educación, porque ha dado muchas facilidades. Ya no se corre el riesgo o el peligro del polvo de la tiza que caía en las vistas, porque se manejaba de una mejor manera. Digo que no tuvo mucho tiempo porque a la vuelta de la esquina ya salió, en este caso la computadora, las ideas positivas y también el puntero. Es decir, que se ponía en este caso en la laptop, pasado por el proyector, y allí ya se pone la idea positiva, y con el puntero se seguía en este caso dando la explicación que el estudiante pues, o las personas que están en la capacitación, en este caso se ha estado requiriendo. Pero todos estos puntos han ido marcando algo en su historia. En un momento determinado era la última chupada del mango, como decimos en la costa, era el último avance en cuanto a la tecnología se refiere. Ahora se nos viene otro cambio. Ahora se nos viene un cambio que para nosotros acá es nuevo. En otros países no es nuevo. En otros países como en los Estados Unidos, como en España, no es nuevo, ellos ya estaban acostumbrados. En los Estados Unidos, a principios de los años 70,
habían dos tipos de educación. La educación abierta y la educación, en este caso, en casa. Había la educación en casa, ¿por qué? Porque los padres de familia no estaban de acuerdo que sus hijos vayan a estar, en este caso, con otras costumbres y en otros menesteres, en el sentido de la educación abierta. Entonces ellos mantenían que sus hijos debían ser educados en casa y sobre todo en este caso la madre de familia era la especialista en guiar a sus hijos en cuanto a la educación se refiere. Por eso en los Estados Unidos haya habido escuelas, colegios, hoy hay hasta universidades, ¿sí?, que en este caso han sido a distancia, lo que hoy se conoce como vía online o vía internet. Para nosotros acá es nuevo. Es nuevo porque nosotros venimos un poco retrasados en cuanto a estos sistemas. Entonces, sí se nos ha complicado un poco. Pero ahora, que por causa de la situación mundial que se ha dado, el gobierno se ve, digamos, en una obligación de establecer la educación online como una vía de salida para que los niños, los jóvenes, sobre todo acá en la región sierra, puedan terminar el año lectivo y no sean perjudicados en lo que la educación en este caso se refiere. Hoy en día, los profesores van a tener que convertir lo que era el puntero o lo que era la tiza líquida en lo que es el mouse, ¿sí? Con el mouse es la forma con la cual van a poderse dar a entender a través de la pantalla, ¿sí? Porque la pizarra ahora va a ser la pantalla de su computador y a través de su pantalla computador y el mouse va a estar explicando cada una de las cosas en cuanto a su materia se refiere. Estos cambios para unos van a ser nuevos, para otros no. Para unos le van a coger con facilidad, otros van a tener dificultad. Les recuerdo que la suerte del uno es la desgracia del otro. O la desgracia del uno es la suerte del otro. Solamente así nomás de pasadita les digo que unos días atrás se chocaron dos carros. Ahí entre discusión entre uno y el otro, bueno, llegaron a un mutuo acuerdo. Llaman a un señor mecánico para que se encargue del carro que había sido en este caso dañado. Yo dije, ¿se dan cuenta? Mire, aquí los señores salen perjudicados, el uno como el otro. Pero ¿quién gana? Sale ganando, en este caso, el mecánico. ¿Por qué? Porque él, en esta pandemia, él salió con trabajo. Y a lo que vamos, la desgracia del uno resulta ser la suerte, en este caso, de la otra persona. Acá también es lo mismo, ¿sí? Para unos va a ser difícil. Hay personas que no están acostumbrados, en este caso, a manejar la tecnología. Van a tener que adaptarse a este nuevo sistema, ¿sí? Tendrán que, de una manera contrarreloj, ponerse al corriente en este nuevo sistema de educación. Otros no van a poder. Otros se les va a tener complicado. Tendrán que buscar otras opciones de trabajo. Pero lastimosamente la vida es así. La vida continúa y la educación en este sentido tiene nuevos cambios. Viene la educación hoy en día por la vía online, viene por la vía internet y el pueblo avanza. Y nosotros, para poder mantenernos, debemos estar al corriente. Por eso, amigo, no te des por vencido. Lúchale. En internet encuentras un montón de tutoriales de diferentes maneras de lo que desees aprender. Sencillamente tienes que poner de parte, porque si no pones de parte, no podrás tampoco ser ejemplo para tus estudiantes, ¿sí? Para tus alumnos. Y esa gente está esperanzada en ti. La educación tiene sus cambios y los cambios se van ya. Y si no te pones al corriente, quedarás atrás. ¿Te gustó el video? Dale me gusta y compártelo. También déjame tu comentario o suscríbete para que te llegue toda la información que generamos.